Hey, ¿qué hay, viajeros? Tenemos la llegada de Santa, uno de los mejores cazadores que existe en el juego, ya que cuenta con una habilidad particular que lo va a diferenciar de los demás cazadores. ¿Quieres saber de cuál se trata? Como también cómo usarlo en combate? Pues aquí te lo cuento. De todas sus estadísticas, las que más resaltan son su ataque físico y su HP, por lo que hará una gran cantidad de daño en combate, como también aguantará mejor los golpes, a diferencia de sus contrapartes. Por otro lado, la estadística de menor valor que posee sería su velocidad, por lo tanto actuaría casi al finalizar el turno. Si hablamos de sus habilidades, cuenta con una gran variedad, lo cual genera que sea un personaje muy versátil. Y de todas estas, las que más destacan son llamar a Hagen, el cual puede atacar 2 veces con un ataque de daga hacia un enemigo, o realizar un ataque de abanico en área, un ataque de arco de gran potencia, una habilidad de auto-regeneración de vida, una habilidad que aumenta en un 15% su daño y su crítico, y la mejor de todas, por el cual se considera el mejor de todos los cazadores, un ataque de arco por 5 de forma aleatoria. Con respecto a sus pasivas, tiene 2 que más destacan. La primera consiste en que aumenta su daño con arco en un 30% al iniciar la batalla, y la segunda es que aumenta el ataque de Hagen en un 30%. Por lo tanto, se puede comprobar que Santa es autosuficiente en batalla, debido a que tiene acceso a varios ataques aparte del arco, como también se puede auto-regenerar vida y aumentar su daño y crítico. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, tendrían que incluir la habilidad que aumente en un 15% su daño y su crítico, el ataque de arco de gran potencia y el ataque de arco por 5 de forma aleatoria. Ahora, dependiendo de la situación y del enemigo al que nos enfrentemos, podemos cambiar la habilidad de aumentar el daño por el de llamar a Hagen, el de auto-regeneración de vida o el ataque de luz en área. Si habría que posicionarlo en una tier list, él sería tier S, ya que la habilidad que lo hace destacar es justamente el ataque de arco por 5, y un requisito para ser considerado de esta tier es que pueda hacer daño de forma consecutiva como mínimo 4 veces, como también que tenga buenos atributos con respecto a su ataque físico o mágico. Entonces, ¿vale la pena usar nuestras gemas en Santa? Pues viendo todo lo bueno que posee, sí, definitivamente es un buen personaje a incluir en sus equipos. Por lo tanto, no es tan fácil hacer la skip que digamos. Ahora, si estás considerando la opción de dejarlo pasar, sea cual sea la razón, sería bueno que esperes a que venga en un step up junto a otros personajes, para que tengas más posibilidad de poder adquirirlo. Por otro lado, si no tienes a ningún cazador y además tienes gemas ahorradas, lo mejor sería que trates de conseguirlo, ya que es una buena inversión a futuro. Tienes que saber que los otros cazadores de rango S que vendrán a futuro tendrán habilidades parecidas a las de él, pero no de su mismo calibre. Lo que los va a diferenciar será que tendrán acceso a otros ataques con capacidad de atacar 3 o 4 veces, como también con efectos secundarios. Pero si buscas un cazador neto, él es el indicado. Y bueno, eso fue todo respecto a Santa, y me gustaría saber qué opinas respecto a él. ¿Piensas usar tus gemas en su banner o vas a pasar de largo y buscar a otros personajes? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción les dejo el Discord del canal, como también mis otras redes sociales. Si te gustó el vídeo, dale a like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.